Hola a todos los estudiantes de literatura. Hola, soy la profesora Estrada. Vamos a estar estudiando hoy el ensayo de José Martí, Nuestra América. José Martí fue un escritor cubano, político también, pensador, poeta, periodista y organizador de la Guerra de Independencia de Cuba. Vamos a estar analizando el contexto histórico y la búsqueda de la identidad cultural. Voy a estar moviéndome entre América Latina, Estados Unidos y la vida de José Martí. En el principio, como todos saben, pues América, el continente estaba ocupado por indios. Llega pues Cristóbal Colón y comienza España su etapa de colonización. Y con ellos traen negros africanos, hubo un mestizaje, un desarrollo, creación de virreinatos y todo eso. Y con el tiempo pues hubieron muchas generaciones nacidas en América. Así que todos estos descendientes, lo mismo del norte que del sur que del Caribe, ¿ok? Con el tiempo estos descendientes entendieron que ellos no tenían que ser pues colonia de nadie, sino dueños de sus propios países y usar sus recursos para crecer y evolucionar, no tener que estar dependiendo de nadie. Son los primeros dependientes, los primeros descendientes en alcanzar esta independencia fueron los de los Estados Unidos, que ellos eran colonia de los ingleses. Cuando vinieron los españoles, pues los ingleses y todos los portugueses, los franceses, pues todos se movilizaron a querer venir a colonizar y cada uno cogió pues una porción. Los ingleses pues ocuparon toda la parte este de los Estados Unidos y los españoles pues el resto de América, con excepción de Brasil, que fue Portugal quien la colonizó. Así que los Estados Unidos fueron colonizados desde el año 1600 hasta 1775 que lograron su independencia. Así, ¿cuántas generaciones hicieron falta para que ellos tomaran conciencia de eso, de querer tomar su independencia? ¿Cuántas generaciones hicieron falta también para poder crear su propia identidad? Es decir, que no ser como los ingleses, no ser como los franceses, no ser como los españoles, sino una identidad propia. Así que empecemos por los Estados Unidos. Llegaron los ingleses, obtuvieron su independencia, toda esta descendencia. La historia es muy larga, pero bueno, en el año 1775, después de muchas guerras, de muchas batallas, de muchas sublevaciones de los esclavos, de mucha lucha, pues obtuvieron su independencia. En el año 1775 desaparecieron muchas tribus indias, otras fueron esparcidas, y entre ellas tenemos, por ejemplo, tengo una lista aquí: Cherokee, Hopi, Pueblo, Seminole, Llana y bueno, otros más. Hoy día ellos tienen su propio espacio, que pues, esta tierra es de ellos. Le dieron su propio espacio, no tienen que pagar taxes y ellos viven en esa parte. Así que los descendientes de todos los ingleses, incluyendo los mestizos, los negros, todos los descendientes de todos los que emigraron aquí a los Estados Unidos, lucharon por esa guerra, por esa independencia, y ganaron todas esas guerras, esas batallas, y lograron su independencia un 4 de julio de 1775. Luego de esa independencia ellos crearon una constitución que es la que existe hasta hoy día. No es perfecta, pero fue una constitución donde ellos buscaron su propia identidad. Es decir, que ellos tienen una forma de ser diferente que los ingleses, diferente que cualquier europeo, diferente que cualquier hispano. Así que aún hay corrupción, no es perfecto, pero les ha funcionado hasta el día de hoy. Y aún están en búsqueda de consolidar esa identidad. Ellos hacen protestas pacíficas, se hacen enmiendas, exigen derechos, porque esa fue una constitución que hicieron, le llamaron la constitución del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, donde el pueblo pues participaba. Así que ahora volvamos a América Latina.
De sur a norte tenemos Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Salvador, Guatemala, México y el Caribe. Sucedió lo mismo con los Estados Unidos, pues ellos también, toda esa descendencia, descendientes nacidos en América, pues también lucharon por la independencia. Y como ellos también hubo mucho mestizaje, hubo todo estaba mezclado. Así que, ¿cuál fue el fenómeno de América Latina? Bueno, pues fíjense, el primero en independizarse fue Venezuela en el 1811. Luego le sigue Argentina en 1816. Luego Colombia en 1819. Luego México y Panamá en 1821. Ecuador en 1822. Honduras y Nicaragua en 1823. Bolivia en 1825. Uruguay en 1828. Brasil se libró de Portugal en 1829. Y así sucesivamente, menos Cuba y Puerto Rico. Cuba se libera en el año 1902, 72 años después que los demás países de América. ¿Ok? Y ciento y algo de cuando se liberó los Estados Unidos. Así que José Martí nace en el 1853, 24 años después que ya América Latina, casi todos los países habían obtenido su independencia. Así que cuando nace José Martí, en el año 1853, ya las 13 colonias de América, de los Estados Unidos, ya se habían unido y ya habían otros estados ya unidos y ya existía la expansión hacia el oeste acerca del el manifiesto del destino, que el manifiesto del destino decía que ellos tenían un mandato divino de extenderse hacia el oeste. Nunca dijeron hacia el sur, decían hacia el oeste. ¿Okay? Entonces, esto pues llegó hasta el norte de México. Tuvieron guerras, batallas que ganaron a Texas, a Arizona, a California, y le pagaron 15 millones de dólares por daños a México. En aquel tiempo eran tiempos de conquistas, de reconquistas y todo eso. También hubo otras guerras entre Chile y Bolivia perdió su derecho a tener acceso al mar, toda esa parte salina de minas de sal, pues ahora pertenecen a Chile, que se lo ganó en una guerra. Aunque Bolivia lo está reclamando ahora, pero no tiene derecho porque lo perdió en una guerra. Así que tenemos entonces que José Martí vive de 1853 a 1895. En 1895 ya los Estados Unidos tenían 44 estados en la Unión. Es decir, cuando José Martí fallece, ya habían 44 estados. Así que situémonos en el contexto histórico de José Martí. Se desarrolla en el proceso de la unión de los Estados Unidos, la unión de los estados y el manifiesto del destino extenderse hacia el oeste. La industrialización estaba en su apogeo también. A diferencia de América del Norte, en América del Sur, Central y Caribe, nadie estaba interesado en una unión. Y ninguno sabía cómo adoptar un nuevo gobierno después de todos esos elementos heredados del colonialismo español. Así que no había una forma de identidad, ¿okay? No había desunión, no había una identidad propia. Trataban de ser como los Estados Unidos, trataban de ser como Europa, pero no había unión. Nunca establecieron su propia identidad. Y dentro de su propio pedazo de tierra, el negro para allá, el rico para allá, el pobre para acá, las mujeres, el mestizo para allá. Entonces, eso no es unión, eso no es tener una constitución del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y era en realidad una lucha de ricos y pobres y una lucha por el poder. En Estados Unidos, es cierto, buscaron invertir en los países de América Latina y también Europa lo hizo, pero al final fue una deuda externa que América Latina se negó a pagar. Si yo compro un carro y no lo pago, pues el carro me lo quita, ¿no? En este caso, bueno, si yo hago negocio allí, pero no me pagan, pues no hago más negocio contigo. ¿Okay?
le debían, América Latina le debía a Europa, le debía a Estados Unidos, le debía a Viena, y esta renuencia estancó, la renuncia a pagar la deuda externa, estancó la economía de América Latina. Y hasta hoy existen todas esas cosas. Eso no son cosas muy antiguas, persisten. Martí menciona a Hamilton en el ensayo, que lo vamos a ver después. Hamilton, fundador de la banca americana, pero eso fue algo que se fundó originalmente en Inglaterra. Martí vive toda esta desunión de América Latina y agoniza por la libertad del único país que todavía no es libre, Cuba. Quizás pensó, él diría, ¿qué tal si nos unimos y creamos una identidad propia? ¿No? Era una época difícil, él se expresaba a través de metáfora en todo este ensayo, una forma de no decir en blanco y negro lo que pensaba, aunque yo lo veo, cuando leo ahí ese ensayo lo veo muy claro, que lo vamos a ver después. Si no hay tiempo lo hacemos en otro video. Hoy diríamos pues éticamente correcto y políticamente correcto. Pasa que este método de hablar políticamente correcto solamente lo entiende la gente que estudia. Y la gente más abajo que no tiene estudio pues no entiende nada de eso. Pasa que los que no estudian son la mayoría. Y pasa que los que estudian saben manipular a esa mayoría que no estudia. Son esos países de América Latina que obtuvieron la independencia 20 y tantos años antes que naciera José Martí. Había perdido los virreinatos de España y tuvieron que crear constituciones para formar un nuevo gobierno. Y el egoísmo no les permitió unirse para hacer algo así como similar a los Estados Unidos, por lo menos algo similar del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y a través de eso crear su propia identidad. Entre corrupción política y falta de exigir derechos también, la falta de unión aún siguen en conflicto. Martí entonces organiza la guerra de independencia de Cuba. Hay muchos conflictos en Cuba con los movimientos mambises y de España. Estados Unidos tiene inversiones en Cuba. Estados Unidos se queja porque todas esas guerras están afectando sus intereses azucareros en Cuba y maneja acuerdos de paz con España. En 1895 muere José Martí, como todo el mundo sabe, en esa primera batalla en Dos Ríos, y desafortunadamente no ve a su patria libre. Los cubanos se empeñaban en ganar esa independencia con las armas y no querían que los Estados Unidos hiciera ningún acuerdo de paz con ellos. Entonces, ¿qué pasó? Los Estados Unidos tenían un acorazado frente allí a La Habana y ese barco explotó. Ese barco explotó y hoy se conoce que fue como un accidente de las calderas o algo, pero en aquel momento se culpó a España de haberlo hecho y entraron en guerra en tierra cubana, en tierras de Cuba. Luego, entonces, en esa guerra se sumaron los mambises también a los Estados Unidos. Estados Unidos ganó esa guerra y habiéndose firmado el Tratado de París, España le entrega a los Estados Unidos, Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Y eso sucede en 1898. Luego, en 1902, los Estados Unidos declaran la independencia de Cuba por medio de la enmienda Platt y declara Cuba libre, pero que estaría a cargo de la economía hasta el año 1934, fecha en que se derogó esa ley. Volviendo a José Martí, Nuestra América, Martí buscaba la independencia de Cuba, que nunca vio. Fue un ferviente organizador de la guerra y murió en batalla. Él sabía que en la unión estaba la fuerza, sabía que la Constitución de Estados Unidos era efectiva, aunque no perfecta. Él nunca le tiró al imperialismo en esa, lo vamos a leer ahora en el próximo video, porque no va a haber tiempo ahora, vamos a leer el ensayo y vamos a ver cómo todo se dirige a la identidad propia de América Latina. ¿Okay? Él sabía que la Constitución de los Estados Unidos era efectiva, aunque no perfecta. Él lo sabía. Él era un hombre muy inteligente, muy sabio. Supo que en esa unión se buscaba una identidad, un comienzo, un ideal, una unión que aún se está trabajando. Fue fundada por los padres de la patria con un ideal del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Bajo esta filosofía el pueblo era parte y participaba. Por eso se han hecho enmiendas. Hubiera sido muy efectivo si existiera esa unión en Sudamérica, en Centroamérica y en el Caribe. Pero el egoísmo del gobierno aleja de esta identidad. En el afán del enriquecimiento, robando los recursos del pueblo, buscan culpables y culpan a los Estados Unidos de robar sus recursos. Entonces,
mejor, porque no hablan la verdad y hablan de las corrupciones y de porque ellos hablan de las transnacionales americanas que invertían, pero los políticos del y los gobiernos urbanos y rurales extorsionaban y robaban y nunca pagaban su deuda. Y si se hubieran establecido reglas como tenían que establecer, si hubieran sido honestos de verdad, hubieran buscado su propia identidad, no estuvieran pasando lo que están pasando hoy, que después de 150 años de independencia que vemos más corrupción, narcotráfico, violencia, más extorsiones, colectivos de criminales sacados de las cárceles que no tienen escrúpulos, guerrillas de liberación nacional que protegen a los narcotraficantes y a los dictadores, y el pueblo huyendo a los Estados Unidos. Eso no era lo que quería José Martí. Así que el tema central de nuestra patria era unión e identidad. No era luchar contra el imperialismo yanqui. Así que ya